luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título que le hemos dado a esta disertación, Operación Ensanchamiento. Operación Ensanchamiento. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos ayude a entender su palabra por su Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Señor, te rogamos que tú nos des un corazón entendido, una mente espiritual, oh Dios, para recibir tu palabra en nuestros corazones, entenderla y acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Enséñanos, Señor. Redargúyenos, corrígenos e instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo. De manera, Señor, que tu palabra tenga total acogida en nuestros corazones y ella produzca el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Y le voy a rogar que ponga toda su atención en lo que quiero compartir con usted acerca de este texto. Dice, me la quito. Dice el profeta Isaías, que es el profeta que Dios inspiró para dejarnos esta profecía, que usted y yo debemos pensar en cosas grandes cuando queremos hacer algo por la obra de Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios grande? Entonces, en proporción a la forma como usted y yo concebimos a nuestro Dios, así debemos también nosotros pensar cuando queremos hacer algo por su reino, algo por su obra. Esta palabra que quiero compartir con usted, yo la recibí de parte del Señor hace un tiempo, una madrugada, pensando, meditando en lo que Él nos había dicho con respecto a este año, cuál debía ser nuestra visión de trabajo. Recuerden que nosotros hemos declarado que para este año 2020 nuestra visión era tiempos de ensanchamiento. ¿Recuerdan eso, cierto? Tiempos de ensanchamiento. Usted y yo estamos ahora mismo en modo ensanchamiento. Modo ensanchamiento. Ese ensanchamiento Dios lo iba a enfocar, y en eso yo meditaba en esa madrugada, en 4 áreas específicas. Una, la visión espiritual. Visión. Se necesita tener visión para uno poder ensancharse. 2, la familia propiamente. La familia, nuestras casas, nuestra casa, nuestra familia. 3, nos íbamos a enfocar en las finanzas. Las finanzas, los recursos que necesitamos para que la obra de Dios se ensanche. Todo tipo de recursos financieros, tecnológicos, etcétera, infraestructura, todas estas cosas. Y número 4, además de estas 3 cosas que hemos mencionado, el ministerio propiamente, ensanchar el ministerio a nivel local y más allá incluso de las 4 paredes de nuestros templos.
de los edificios en donde se congregan las iglesias. En esos 4 puntos yo estaba meditando en eso y de repente me quedé como en una visión, en un éxtasis. Y Dios me mostraba un grupo de personas, pero era un grupo de personas que estaban como rodeadas de un estruendo. Era un estruendo fuerte, como cuando algo está creciendo. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ver en las madrugadas en el campo cuando la planta del plátano comienza a parir, ¿sí? A sacar el brote ese, la semilla esa que ellos muestran, que viene después del tiempo de florecimiento. Ve esa, ¿cómo le llamo yo? El gajo ese, el vástago. Gracias, hermano. Y la planta suspira, se siente ese estruendo. Bueno, yo lo escuché magnificado, amplificado. Yo escuché ese estruendo que rodeaba a la gente. Y esas personas estaban en un edificio, en una casa. Y yo veía cómo se iba acrecentando más el número de personas y el espacio que esas personas ocupaban. Y escuché la voz que me dijo: esta es la palabra que tienes que compartir, recíbela. Isaías capítulo 54. Ese texto que hemos tomado en este día para compartir esta disertación. Yo recibí la palabra, la escuché claramente en mi corazón, lo escuché, lo entendí. Y cuando yo me levanté, inmediatamente le di a mi esposa: el Señor me ha dado la palabra que la iglesia y todo el ministerio necesita escuchar. Y le dije Isaías 54 y me voy a enfocar en los 2 primeros versículos, aunque el capítulo está lleno de unas hermosas promesas. Me voy a enfocar en los 2 primeros versículos porque esta es la palabra que necesitamos escuchar, que necesita escuchar todo el ministerio. Isaías 54, versos 1 y 2, los que acabamos de leer. En los días que siguieron, eso hace como unas 2 semanas ya, en los días que siguieron yo he estado meditando sobre cómo lograr ese ensanchamiento que Dios nos ha prometido. ¿Cómo lograrlo? Y el Señor me mostró en el mismo pasaje, me ha mostrado por su Espíritu Santo, me ha mostrado que es un proceso que tiene básicamente 3 pasos. Y eso es lo que pretendo compartir con ustedes en esta mañana, porque usted y yo estamos en ese tiempo. Usted y yo, dígale al hermano que está ahí a su lado, estamos en modo ensanchamiento. Dígaselo. Estamos en modo ensanchamiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ahora, ¿usted quiere saber cómo lograr ensancharse conforme Dios lo ha prometido? ¿Quiere saberlo? ¿Usted quiere saberlo? Vamos a disponer entonces nuestros corazones para escucharlo, para saberlo. Vamos a enfocarnos en los pensamientos introductorios de esta disertación para luego ir a los puntos principales que nos habla de un proceso de 3 pasos. En el atletismo existe una prueba de mucha exigencia, la cual llaman el salto triple. ¿Conocen ustedes esa competencia? Salto triple. Salto triple en el atletismo. Esa competencia básicamente consiste en que varios atletas, hombres o mujeres, compiten en un trayecto, una carrera más o menos como de unos 50, 60 metros. Y durante ese trayecto ellos tienen que dar 3 saltos. 3. Ellos van corriendo y de repente
les aparece una señal, una especie de tabla. Ellos pisan allí antes de la tabla porque como pisen la tabla los eliminan, los descalifican y dan el primer salto con toda su fuerza. Luego siguen corriendo y más adelante aparece otra tabla, así en el piso, una señal. Y ellos vuelven a dar otro salto. Y luego se enfrentan a una especie como de piscina de arena. Y dan el tercer salto, pero ya no apoyado en una sola pierna, sino en las dos piernas, con toda su fuerza hasta el final de la piscina esa de arena. Los jueces que califican, ellos vienen y suman los tres saltos, los suman. Y quien haya saltado más, quien haya brincado más lejos, ese es el ganador, esa es la ganadora. En eso consiste esa competencia del triple salto. Sigamos escuchando. En nuestro país, Colombia, hemos tenido una de las atletas más exitosas de esta competencia, Caterine Ibargüen. ¿Usted ha escuchado el nombre de esa señora? Caterine Ibargüen. Caterine Ibargüen. Es una morena ella, alta, de una apariencia física impresionante esa mujer. Bueno, ella ha sido campeona nacional, campeona internacional, campeona del mundo y aún tiene el récord en una olimpiada de salto triple. Ya no lo es, ya fue destronada por una venezolana, más joven ella. Sí, pero Caterine fue campeona de esta competencia y honró nuestro país, trayéndose muchas medallas de oro, muchos premios. Bien, esa es una exponente clásica y criolla que nosotros la conocemos en nuestro país, una atleta formidable, una excelente atleta. El cristiano está llamado a ser un atleta. Por tanto, debe vivir una vida de muchos esfuerzos y sacrificios para ser victorioso. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La Biblia enseña que usted y yo somos atletas. Y estamos en una carrera, la carrera de la fe. Y hay que saber correr en esta carrera de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido ahí en su palabra. Tanto así, el apóstol San Pablo dice que él golpeaba su cuerpo, lo disciplinaba para poder competir y ganar y no ser descalificado por violar una de esas reglas. Ahora, un atleta para ser un campeón requiere también de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios, un tiempo de preparación bastante exigente. Por eso es que la Biblia compara nuestro caminar aquí en esta tierra con una carrera atlética, porque al igual que ellos, usted y yo tenemos que también vivir una vida de privaciones, de sacrificios y una vida disciplinada. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El profeta Isaías, inspirado del Espíritu de Dios, revela al pueblo de Israel una palabra llena de esperanza para su porvenir, pero también un desafío a ensancharse en todos los sentidos. Amén. Escuche, Isaías da una palabra de esperanza al pueblo de Israel. Más exactamente, esa palabra fue dirigida a la provincia de Judá. Pero él piensa en la figura de una mujer, de uno de los patriarcas del pueblo de Dios, una mujer que era estéril, no podía tener hijo, a pesar de que era la más amada de las esposas de este patriarca, pero ella no podía tener hijos, hasta que Dios hizo un milagro. Dios manifestó su poder haciendo un milagro y Raquel, la que fue llamada estéril, empezó a tener sus hijos.
y de esta manera Dios se glorificó y de esta manera pues pudo darle hijos a su esposo, después que era imposible por naturaleza, era imposible. Dios, nuestro Dios, es el Dios de los imposibles, mi amado hermano. Así que Raquel viene a ser la figura en la que se inspira el profeta para hablar una palabra profética llena de esperanza a una nación que había caído en desgracia, una nación que iba al cautiverio, una nación que estaba pues prácticamente destinada al exterminio, a la desaparición. Una palabra, por eso sabemos que es una palabra de esperanza, pero a la vez es un desafío. Un desafío que implicaba un proceso en el que Dios se iba a glorificar, un proceso de por lo menos 3 pasos. Un cristiano, para lograr ensancharse, siempre deberá esforzarse y someterse a un proceso riguroso y siempre tomado de la mano de Dios. Amén. Es un proceso muy riguroso, pero que está garantizado que vamos a tener victoria porque lo vamos a hacer tomados de la mano del Señor, tomados de su mano, no por nuestra propia iniciativa. No es un proceso que lo vamos a realizar por nuestras propias fuerzas, sino tomados de la mano del Señor. De Él es que vamos a tomar fuerza, de Él es que vamos a tomar los recursos para nosotros lograr el ensanchamiento que Dios ha prometido. Después de eso, note usted que en el pueblo de Israel, después que el profeta da esta esperanza, una palabra profética se cumplió literalmente. El pueblo de Israel fue disperso, las 10 tribus del norte fueron dispersas, se perdieron, hasta el tiempo en que el Señor las llame nuevamente y comience a restaurar las 2 casas en una sola. Sobrevivió solamente la casa del sur, la provincia de Judá. Ellos fueron 70 años llevados cautivos a Babilonia. Luego pasaron al dominio de los medos y persas. Luego pasaron al dominio de los griegos. Luego pasaron al dominio de los romanos. Pero hasta el día de hoy, en el año 1948, a quienes Dios llamó para que se asentaran nuevamente en su territorio fue a los judíos, es decir, la casa de Judá, los hijos de Judá, los hijos de Raquel, los descendientes directos de Raquel y de Jacob, la tribu de Judá, la tribu de la cual es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Conozcamos hoy 3 pasos que se requieren para lograr el ensanchamiento de nuestras vidas. 3 pasos usted y yo tenemos que dar para lograr que esta palabra que tiene que ver con la esperanza de ensancharnos. 3 pasos tenemos que dar. El primero, extender las cortinas. Extender las cortinas. Esos 3 pasos están ahí, exactamente en el verso número 2. Extender las cortinas. Dígalo conmigo. Extender las cortinas. Número 2. Alargar las cuerdas. Alargar las cuerdas. Dígalo. Alargar las cuerdas. Dígalo. Esto es pedagógico. Dígalo. Esto no es una repetición. Esto no es una muletilla. Diga. Alargar las cuerdas. Y tercero. Reforzar las estacas. Reforzar las estacas. Reforzar las estacas. Dígalo conmigo. Reforzar las estacas. Están allí. Son 3 frases que están allí. Obviamente, estas son frases retóricas. La profecía es dada generalmente envuelta en palabras, en frases simbólicas. Es decir, que nosotros tenemos que buscar, si queremos entender el sentido de estas expresiones, tenemos que buscar primeramente el significado literal de lo más importante en esa frase. Lo más importante en una frase, en una oración, es el verbo. Busque el verbo, su sentido literal, y luego entonces
buscamos el sentido espiritual que tiene la frase y luego derivamos las aplicaciones, las lecciones espirituales importantes para ti y para mí. De esa es la forma en que usted la profecía tiene que interpretarla, tiene que entenderla. Número 1. Extender las cortinas. Extender la cortina. Extender es el verbo que se usa allí. Extender. ¿Qué es lo que tenemos que extender? Las cortinas. Ahora, entendamos un poco el sentido histórico de este pasaje. Extender viene del verbo hebreo natá. Estirar, desplegar, erguir, apartarse. Bien, ese es el sentido gramatical literal del verbo. Ahora, históricamente entienda esto. El pueblo de Israel no vivía cuando se constituyó. Ellos no vivían en casas como usted y yo, en edificios como usted y yo. La cultura hebrea es diferente de la nuestra. Ellos incluso no eran gente sedentaria, es decir, gente que se establecía en un lugar. Ellos eran nómadas. Y la gente que es nómada, las culturas que son nómadas, no viven en casas, no viven en edificios con fundamentos, cimientos, etcétera. No, ellos viven en casas portátiles, cosa de que cuando les toque salir de una vez arman y desarman lo que es rápidamente y siguen su camino. El pueblo de Israel fue un pueblo que cuando se formó, ellos vivían era en tiendas de campaña, en carpas, ¿me entiende? Como los circos. Usted sabe, usted conoce los circos, ¿verdad? Los circos que van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Ellos, los gitanos, ¿sí? Ellos viven, arman su circo en donde llegan, ¿verdad? Cuando terminan allí las presentaciones del circo, ellos desarman el circo, lo meten en containers y van andando, van caminando, porque son nómadas. Son nómadas. Ahora yo te voy a decir algo interesante. Resulta que usted y yo, el pueblo de Dios de hoy, los cristianos, estamos llamados, al igual que el pueblo de Israel, a ser nómadas en este mundo. Por eso es que dice San Pablo que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en este mundo, porque nuestra casa no está acá. Finalmente nosotros, tú y yo, tenemos una ciudadanía celestial y estamos en espera de que nuestra casa celestial venga del cielo y se establezca aquí en la tierra. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Amén. Abraham esperaba una ciudad por venir. Por eso él aprendió a vivir en tiendas de campaña, al igual que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Por eso el lenguaje que se usa aquí no es en relación con un edificio, no es en relación con una casa física como tú y yo las conocemos, sino con una carpa, una tienda de campaña. Por eso se habla de, en primer lugar, fíjate, como dice con respecto a la profecía, el primer paso, extender las cortinas. Pero esas no son las cortinas de una casa, son las cortinas de una carpa. Las cortinas de una carpa, extenderla. Se colocaban cortinas no solamente en ciertos lugares de la carpa, sino que aún en el mismo suelo, en el suelo se colocaban cortinas, tapetes gruesos, porque no existían mesas ni sillas. Así que la gente vivía, dormía, comía sobre el suelo. Pero para no ponerlo en la tierra físicamente, se usaban tapetes, se usaban cortinas. A su nombre.
El primer verbo entonces de esa expresión, ¿cómo nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Extender. Extender las cortinas. Y extender significa, repitamos el sentido de ese verbo. Del verbo hebreo natá. Natá. Significa estirar, Estirar, desplegar, desplegar, erguir, erguir, apartarse. apartarse. Fíjate esos 4 sentidos, 4. Fíjate el sentido que tiene el verbo. Repitámoslo. Estirar, Estirar, desplegar, desplegar, erguir, erguir, apartarse. apartarse. Eso es lo que significa el verbo natá, y que es traducido como, allí en la expresión que hemos traducido, el primer paso, extender, extender, natá. Ahora, miremos el sentido espiritual. Espiritualmente, el sentido de extender las cortinas es la idea de separación del creyente para consagrarse a su Dios. Separación del creyente para consagrarse a su Dios. Cuando tú buscas la palabra cortina en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es donde están los mayores escritos proféticos, cuando tú buscas la expresión cortina, te vas a encontrar que las cortinas se usaban casi siempre, era para marcar una separación. Se usaban cortinas desde la puerta del tabernáculo de reunión. Se usaban cortinas entre el lugar, el atrio externo y el lugar santo. Se usaban cortinas entre el lugar santo y el lugar santísimo para marcar separación. Marcar separación. En el lugar santo y al lugar santísimo había una cortina que separaba esos 2 sitios. En el lugar santísimo solo podía entrar, según las escrituras, una sola vez al año el sumo sacerdote. Así que el lugar estaba protegido, estaba separado del resto del pueblo. Cuando se construyó el templo de Salomón, se construyó también un lugar llamado atrio para los gentiles, en donde podían estar los que no eran judíos, pero ellos no tenían acceso al lugar santo. Estaba separado de una cortina. La idea entonces de extender las cortinas significa espiritualmente el concepto de santidad. El concepto de santidad. Consagración o para consagración. ¿Para qué es que tú te separas? ¿Para qué es que Dios quiere que nosotros nos separemos del mundo? ¿Para qué? Para consagrarnos a Él. Consagrarnos a su servicio. Ahí está entonces el primer paso que tenemos que dar para lograr ensanchamiento. Crezca en santidad. Crezca en santidad. Progrese en santidad. Santifíquese cada día de su vida y conságrese al servicio de Dios. Apártate cada día más del mundo y conságrate para el servicio de tu Dios, porque el autor de los Hebreos confirma que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Mucho menos crecerá, mucho menos se extenderá, mucho menos se ensanchará. Fíjate que aún Moisés, Josué y otros siervos de Dios que fueron llamados por el Señor los separa del pueblo y los llama. Y una de las cosas que siempre el Señor les dice es: santifíquese. ¿Quieres servirme? Santifíquese. Límpiate. Purifícate. Y los hacía quitar hasta el calzado muchas veces, porque el territorio, la tierra que estaban pisando era tierra santa. A su nombre, a su nombre. Yo no sé qué tengas tú que dejar
no sé de qué tú te tengas que separar, no sé qué tengas que cortar, pero yo sí te puedo decir con toda certeza que nadie crece, nadie se ensancha en el Señor si primero no se limpia, si primero no se santifica. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un principio espiritual allí. Escuchen. Todo creyente o ministro debe crecer en el servicio y santidad para poder ver a Dios. Amén. Queremos ver a Dios, queremos que el Señor nos ensanche. Entonces, sepárese, santifíquese y conságrese cada día de su vida al servicio de nuestro Dios. Número 2. Alargar las cuerdas. Alargar las cuerdas. Entre los elementos básicos de una tienda de campaña están las cuerdas. Recuerda, está la carpa, ¿verdad? Están las cuerdas, están las cortinas, como ya lo ves. Esas cortinas, cuando son puestas en lugares públicos, a la vista, arriba, son cortinas, pero cuando están puestas abajo no son cortinas, se llaman tapetes. Tapetes. Y es increíble hoy en día, usted entra a la internet y usted busca tiendas de campaña, lo que usted encuentra. Dani se puso a buscar el otro día cuando se dio cuenta que estábamos preparando esta enseñanza. Se puso a buscar tiendas de campaña, carpa. Y él me llama sorprendido porque me dice: mira, papi, hay tiendas de campaña que tienen hasta aire acondicionado, tienen inodoros, tienen baterías de cocina, tienen luz eléctrica, planta eléctrica, tienen hasta paneles solares para captar luz. O sea, oiga, así le dan ganas a cualquiera de vivir en una tienda de campaña, ¿no? Con estas cosas. Y mire, el pueblo judío son especialistas en construir este tipo de tiendas, porque es que ellos celebran una fiesta que más adelante vamos a ver, ¿ve? En memoria, en recordación de lo que Dios hizo con ellos, en memoria de su historia, recordando su historia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces, al pensar usted en una carpa, no piense en una choza, no piense usted en una cabaña de estas construida con paja, no. O sea, piense en algo mucho más sofisticado, de acuerdo a lo que conocemos en el día de hoy. El segundo paso nos dice que teníamos que hacer qué, o tenemos que hacer qué para ensancharnos. ¿Cómo? Alargar las cuerdas. ¿Qué cuerdas? Las cuerdas que ataban o que hacían que se estirara la cortina, la carpa propiamente. La carpa. ¿Ve? Entre más larga era la cuerda, ¿ve? Más extendida era el espacio de la cabaña, de la tienda. ¿Te das cuenta? Entonces, una cuerda corta, ¿qué le iba a dar? ¿Qué espacio le iba a dar a la tienda? Un espacio corto. ¿Ve? Por eso es que se dice allí que tienes que alargarla. Alargarla. Porque entre más larga sea la cuerda, más grande es el espacio. Más grande es el espacio que va a disfrutar el que viva allí, en esa carpa. Alargar. Note usted el sentido gramatical, el sentido literal de ese verbo en hebreo. ¿Cuál es? Viene del hebreo arak y significa prolongar. Arak significa prolongar. Causar que algo se alargue. Causar que algo se alargue. Eso es. Ahora, el primer sentido tiene que ver no solamente con espacio. El primer sentido del verbo tiene que ver también con tiempo. Tiempo. ¿Cómo así? No es solamente prolongar el espacio, sino prolongación de
tiempo, tiempo, tiempo. Es decir, que si tú estás pensando en ensanchamiento, tienes que ir más allá de conquistar un espacio, de impactar. Tienes que pensar en trascender. Y para no solo impactar, sino para trascender, tienes que pensar en tiempo. Tiempo. La Reforma Protestante, movimiento religioso del siglo XVI, provocó un impacto en Europa. Pero ese impacto nada más duró siglo XVI, siglo XVII. Cuando comenzó el siglo XVIII, el impacto había terminado. ¿Qué se necesitó entonces? Un nuevo mover de parte del Señor. Ese nuevo mover llegó a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Los ministerios de hoy deben pensar no solamente en conquistar el mundo para Cristo, en impactar a las naciones. La fe nuestra no solamente debe impactar, la fe nuestra debe trascender a través del tiempo y las generaciones. Nuestra iglesia, nuestra congregación, está formando gente, está predicando, está enseñando con el propósito de trascender en el tiempo. Trascender, no solo impactar, porque hoy en día el reino, la iglesia, en el mundo cristiano evangélico hay muchos ministerios impactantes, pero solo eso, solo están provocando eso. De aquí a que esas personas que son los promotores de esos grandes impactos desaparezcan, hasta allí va a llegar los efectos, los frutos de esos impactos. Pero el que piensa no solo en impactar, sino en trascender, está pensando en el tiempo. Está pensando en el hecho de que aun cuando él no esté, la fe cristiana, el ministerio continúe adelante por todas las generaciones hasta que Cristo venga. El sentido espiritual de alargar las cuerdas implica 3 tareas: ampliar nuestro territorio. Número 2. Trascender en el tiempo por medio de nuestras obras o ministerio. ¿Ya lo escuchó? Y 3. Sobresalir en tamaño y duración o alargue del tiempo. Amén. Entonces, el sentido espiritual de alargar las cuerdas tiene que ver no solamente con conquistar espacio, ganar gente, construir templos grandes en donde quepa una gran multitud de personas, grandes santuarios, ¿ve? Mostrar grandes cifras. No, tiene que ver también con el hecho de trascender en el tiempo. ¿Ve? Que cuando pasen 40, cuando pasen 50, 60, 70 años, todavía ese ministerio exista y esté llevando fruto para la gloria del Señor. Que todavía esa iglesia exista y esa iglesia esté llevando fruto para la gloria del Señor. Las iglesias que trascienden, mi amado hermano, generalmente se toman su tiempo. Es decir, que ellos comienzan a ver frutos no inmediatamente, sino a través del tiempo. Por eso nuestro trabajo está apuntado, el ministerio nuestro está apuntado no solamente a crear un impacto, un gran y poderoso impacto evangelístico, no. Estamos pensando en trascender. Estamos pensando de que aquí al tiempo, cuando ya tú ni yo estén nuestros hijos llevando fruto para la gloria del Señor. 3 cosas entonces allí, 3 tareas involucra esto de alargar las cuerdas. 1, tiene que ver con conquistar espacio. 2, trascender en el tiempo. Y 3, sobresalir en tamaño y duración. Sobresalir en tamaño y en duración. Resulta de que esto fue exactamente lo que un hombre de la tribu de Judá, llamado Jabes,
Jabes oró a Dios y le pidió a Dios que le concediera. Jabes oró a Dios. La oración de Jabes vamos a escucharla para recordar, porque fue exactamente lo que él le pidió a Dios. ¿Ve? Mire lo que le pidió Jabes en su oración, y dice la palabra de Dios que Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 10. Vamos a leer también el 11. ¿Cómo dice? Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si realmente me dieras bendición. Si me dieras bendición, dígale al Señor: Señor, bendíceme. Y ensancharas mi territorio. Dígale lo mismo que le dijo Jabes a Dios. Dígale ahora, dígale: Señor, ensancha mi territorio. Y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor. Dígale al Señor conmigo: Señor, extiende tu mano, líbrame del mal, líbrame del mal. Y Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Y mira lo que hizo Dios con Jabes. Verso 9. Verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes fue el más que ilustre. El más ilustre, el más ilustre, el más sobresaliente de todos sus hermanos. Él era también un leoncillo de la tribu de Judá, Jabes. Y sabes, mi amado hermano, de qué tribu espiritualmente somos tú y yo. ¿Sabes de qué tribu espiritualmente somos tú y yo? De la tribu de Judá. Démosle un aplauso al Señor, hermano, por eso. Aleluya. A su nombre. Usted y yo somos de la tribu espiritualmente, de la tribu de Judá. Usted y yo somos judíos espirituales. Eso debe escalarlo allí en lo más profundo de tu corazón. Esa fue la oración de Jabes, y eso es exactamente el sentido de lo que significa alargar las cuerdas. Vamos al tercer paso. Reforzar las estacas. Reforzar las estacas. Reforzar las estacas. Reforzar las estacas. Recuerda que las carpas no tenían cimiento. ¿Qué era lo que se usaba para afirmarla al suelo? ¿Qué era? Estacas. Las estacas. Las estacas. Esas estacas se enterraban y bien profundo, ¿verdad? En el lugar donde se escogía para hacerla. Bien profundo se enterraba esa estaca, se alargaba la cuerda y se amarraban las cuerdas allí en esa estaca y listo, se armaba la carpa. Es interesante que el Señor nos diga a nosotros que tenemos que reforzar las estacas. Esto tiene que ver con algo que usted y yo continuamente tenemos que hacer. Pero vamos a mirar el sentido gramatical del verbo reforzar, y luego entonces miramos la lección espiritual, el sentido espiritual que hay aquí en esta frase. Reforzar, del hebreo hazak. Del hebreo hazak. Hazak. ¿Qué significa? Fijar en. Fijar en. Agarrar. Agarrar. Conquistar. Conquistar. Fortalecer. Fortalecer. Curar. Curar. Afirmar. Afirmar. ¿Sí? Afirmar. Afirmar viene siendo casi lo mismo que lo primero, ¿no? El primer sentido, como dice, fijar en, ¿verdad? Fijar en. Bueno, fijar en es lo mismo que afirmar. Es lo mismo que afirmar. Es lo que estamos diciendo. La estaca se tenía que enterrar bien profunda. Entre más profunda y más grande era la estaca, más firmeza tenía la carpa. Resulta que mi esposa y yo en una ocasión estuvimos en la ciudad de Cartagena en un día de descanso. Fue un día cualquiera de semana y nos fuimos allá a una playa, ¿ve? En un lugar allá de Cartagena. Ahí en ese lugar alquilan carpas y nosotros decidimos tomar una carpa para protegernos del sol, ¿sí? Y bueno, después de pagar una módica suma,
Nos dieron la carpa, pero en cuestión de una hora, hermano, las condiciones del clima cambiaron, se fue el sol, todo empezó a oscurecerse y de repente se derramó un aguacero bárbaro, con brisa y con una tempestad. Yo le decía a mi esposa, tranquila, quedémonos aquí, que esta carpa aquí nos va a guardar. Esperemos que salga el sol y todo esto. Y ahí estábamos nosotros, debajo de esa carpa. Imagínense usted, era un día de descanso y nosotros ahí debajo de una carpa chupándonos un semejante aguacero allí, con una tormenta. Y yo le digo eso a ella, hermano, y empezó a soplar brisa y empezó a soplar brisa y de repente, hermano, frío, empezamos a sentir frío. Hey, cuando de pronto miramos así, hermano, la carpa se voló, hermano. Allá va la carpa, hermano. Cuando nosotros nos vimos así, esa agua empezó a caer. Bueno, más nos mojábamos ahí, ¿no? Cuando estábamos, si estuviéramos afuera. Y decidimos, vámonos de aquí, cogimos todos nuestros corotos y nos fuimos a buscar un sitio donde refugiarnos, hermano. ¿Sabe por qué se voló la carpa? Porque las estacas estaban superficialmente enterradas ahí en la arena. Porque la tierra esa es arenosa. Por eso se voló. Eso me enseñó a mí algo. Que si tú no tienes firmeza en tu vida espiritual, aunque tú estés protegido, aunque tú estés bajo la carpa, aunque tú estés bajo una iglesia, una membresía de una iglesia, si tú no estás bien afirmado, cualquier viento te va a llevar. Cualquier viento de doctrina te va a arrancar y te va a llevar. Y vas a quedar desprotegido. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Miren los sentidos entonces gramaticales que tiene el verbo. Ahora miramos el sentido espiritual. ¿Qué significa entonces ese verbo a la luz de toda la frase que está allí expresada como un paso? Reforzar las estacas tiene que ver con 6 principios. 6 principios. Reforzar las estacas tiene que ver con 6 principios. Número 1. Fijar su vida espiritual, fundamentarse no en arenas movedizas, sino en la roca espiritual que es Cristo. Amén. ¿Cuántos están haciendo eso? Tu vida espiritual, mi vida espiritual tiene que estar cimentada, tiene que estar fundamentada en la roca que se llama Cristo Jesús, no en la arena, no en corrientes teológicas, ni corrientes doctrinales que no tienen firmeza, que no son sanas. No en cualquier doctrina, tiene que ser en un fundamento sólido. Tiene que ser en un cimiento fuerte. Y la Biblia dice que aquellos que construyen sobre la arena, cuando llegan las tormentas, los ríos, las lluvias, las tempestades, la casa se cae. Pero el que edifica su casa sobre la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan tormentas, vientos, tempestades, su casa no caerá. Amén. Número 2. Agarrarse de la mano del Señor, no ande suelto. Agárrese de la mano del Señor, no ande suelto. Busque siempre una persona que espiritualmente le ayude a usted a crecer, un hermano mayor, un mentor espiritualmente que le ayude. Usted no puede andar solo, usted no puede andar como una rueda suelta, usted tiene que estar agarrado de la mano de alguien. Ahora, todos nos agarramos de la mano del Señor, pero aquí al Señor no lo vemos físicamente. Por eso estoy diciendo, agárrese de la mano de un mentor espiritual. Alguien que tenga experiencia, que tenga madurez y que le ayude a usted a crecer en su vida espiritual. Tercero, conquiste las promesas que Dios ha provisto en su palabra para el que quiere ensancharse. Conquiste las promesas. En la Biblia hay más de 8,000 promesas. Pero las promesas están allí de parte de Dios y son fieles. Dios cumple lo que promete. Amén. Pero esas promesas requieren que tú y yo las conquistemos. En Hebreos capítulo 6 verso 12 dice que se requieren 3 cosas para que usted sea un conquistador de promesas. Número 1, capítulo 6 verso 12. Usted debe ser una persona diligente. Número 2, usted tiene que ser una persona de fe.
una persona de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 3, usted tiene que ser una persona paciente. Tiene que saber esperar el tiempo de Dios. Usted no puede pensar o creer que Dios es un Dios, el Dios de la inmediatez. No. En Dios, para nosotros crecer, para nosotros ensancharnos, se requieren procesos. Y los procesos demandan tiempo. Así que hay que saber esperar el tiempo de Dios. Ser lo suficientemente pacientes para saber cuándo es el momento en que Dios actúa. Porque es el momento en que Dios me está diciendo a mí también, muévete, ya es el tiempo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Número 4. Fortalezca su vida espiritual, su casa, su ministerio con la fuerza del Señor. Fortalezcase espiritualmente. Esta mañana yo escuchaba al ministro de aquí de la alabanza, de la adoración, decir que cuando tú te gozas en el Señor, tú te fortaleces. Y eso está escrito. Nuestras fuerzas, hermano, para poder no solo permanecer, sino para crecer, no se pueden tomar de nosotros mismos. En ti no hay fuerza para sostenerte. Nuestra fuerza viene de Dios. Y una de las cosas que Dios, parece que cada vez que tú alabas y adoras a Dios, es como si Dios te estuviera poniendo inyecciones espirituales de su fuerza. Óyeme. Lecciones espirituales, inyecciones espirituales de su fuerza. Por eso es que está escrito: el gozo del Señor, el regocijo del Señor es nuestra fuerza. ¿Te das cuenta? No es en nuestra fuerza. Por eso es importante que usted se agarre y que usted sea nutrido, fortalecido, pero con la fuerza del Señor. Amén. Número 5. Cure, sane todas sus heridas pasadas y presentes. Cúrese, cúrese, cúrese. Nosotros no podemos creer que una persona enferma, atada, oprimida, herida, le va a ministrar bendición, sanidad, liberación a otra persona. A menos que usted se cure. Médico, cúrate a ti mismo. Si quiere ser instrumento de bendición para otros, usted tiene que sanar sus heridas. Usted tiene que sanar las heridas del pasado y aún las que en el presente te estén produciendo dolor. No pretenda usted que una persona enferma, ahora en estos tiempos que hay pánico a nivel internacional, a nivel mundial con este virus, no crea usted que una persona enferma de este virus o de cualquier enfermedad va a ministrar salud a otra persona que está enferma. No, se va a cumplir lo que dice la Biblia. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos se van a ir al hoyo, al hueco. Entonces, si tú quieres llevar sanidad, liberación, si tú quieres llevar libertad, si tú quieres llevar bendición a otra persona, usted tiene que ser una persona bendecida. Usted tiene que ser una persona que actúe y esté en libertad. Usted no puede estar bajo yugos de opresión. Usted no puede ser un esclavo. Usted tiene que ser una persona que se mueva en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén, hermanos. Y por último, paso 6. Afirme sus pasos en la voluntad perfecta del Señor. Amén. Caminar en la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una lucha interior en nosotros que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nuestro corazón, nuestras razones, nuestros pensamientos te van a decir lo que tú tienes que hacer. Hay una lucha en nosotros. La carne, que es propio de nuestra naturaleza. Pero la carne no agrada a Dios, ni tampoco el que vive en la carne. El espíritu busca las cosas que son de arriba, las cosas que son de Dios.
La carne y el espíritu son enemigos mortales. Tú tienes que decidir en qué voluntad es la que te vas a mover. Si en la voluntad del espíritu o en tu propia voluntad. Ahora, el consejo que el Señor nos da para crecer es una tarea. Es la de mantener nuestra carne sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, si es que queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ensancharse? Entonces hay que crecer en la voluntad perfecta del Señor. Hay que andar en la voluntad de Dios, porque esa es la que es perfecta, esa es la que es buena y esa es la que es agradable. Amén. La voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios. Concluimos. La habitación del pueblo de Israel y de todos los pueblos nómadas generalmente lo constituían tiendas de campaña. Tiendas de campaña, como lo hemos escuchado. Allí era donde vivían, hasta que llegaron a Canaán. Cuando ya llegaron a Canaán y conquistaron Canaán, ellos comenzaron a construir sus propias casas. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. ¿En dónde? ¿Y en dónde vivían? Habitando en tiendas de campaña. Tiendas de campaña. Y el Señor les ordenó que celebraran una fiesta en recordación de este tiempo. ¿Sí lo ves? La fiesta de los tabernáculos. ¿Cuánto les gusta la fiesta de los tabernáculos? La vamos a celebrar este año una vez más. La vamos a celebrar. ¿Por qué? Escuche por qué lo hacemos. A la iglesia de Jesucristo se le profetiza que residirá y cogobernará con el Señor desde una gran ciudad, un gran tabernáculo, la ciudad de Dios, el campamento de los santos, la nueva Jerusalén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? A la iglesia se le ha dicho, además de que vivan como peregrinos y extranjeros, se le ha dicho en forma profética que vamos a cogobernar con el Señor. Vamos a ser reyes y gobernantes desde una ciudad que es llamada la ciudad de Dios, una ciudad celestial, el campamento de Dios. ¿Cómo se llama en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, esa gran ciudad? La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Esa será la casa de gobierno del reino de Dios, la Nueva Jerusalén. Y lo maravilloso es saber que proféticamente estamos destinados a vivir allí en ese lugar, y no solo a vivir, sino a gobernar juntamente con Cristo. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermano, por esa esperanza. Esa esperanza tiene que ser tuya, tiene que ser mía, tiene que ser nuestra esperanza. Amén. Si nosotros creemos en un Dios grande, en un Dios de grandes obras, debemos proyectar y planificar en grande. Por esa razón hay un paso adicional que todo creyente debe dar para ensancharse en todo sentido. Escuche, no solamente son 3 pasos, hay uno adicional. No ser escaso. Ahí está, el texto dice, no seas escasa. No seas escaso. Es decir, piensa en grande, planee en grande, no retenga recursos ni talentos, para que en el nombre del Señor podamos alcanzar grandes metas, hacer proezas. Amén. Estamos llamados a hacer grandes proezas en el nombre del Señor, pero un paso adicional que tenemos que dar es el siguiente: no sea escaso. O sea, piense en grande, planee en grande. Nuestro Dios es grande. Eso significa que usted debe invertir todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, todo lo que usted es. Yo soy un profesional, inviértalo en el Señor. Yo soy una ama de casa, yo tengo sabiduría para criar una familia, invierta eso en el Señor. Yo tengo capital, yo tengo recursos, pastor, yo soy estrato 7 y subiendo. Tengo cuentas en todos los bancos, tengo hasta lingotes de oro en el Tesoro de los Estados Unidos. Inviértalo en el Señor. No retenga recursos, no retenga esfuerzos, no retenga nada. Inviértase, siémbrese en la obra de Dios para que usted pueda ver cómo Dios lo usa para alcanzar proezas en el nombre del Señor.
Tienes una profesión, inviértela en el Señor. Tienes juventud, inviértela en el Señor. ¿Quieres hacer grandes cosas, grandes proezas? ¿Quieres ensancharte? Esos son los pasos que hay que dar. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a orar para pedirle ayuda al Señor. Que nos ayude a dar esos pasos. Porque este año estamos en modo ensanchamiento. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti la honra y el poder. Señor, no permitas que esta palabra sea arrancada de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pasos en ti. A invertirnos, Señor, en cuerpo y alma en tu obra. Nos ponemos, Señor, como instrumentos en tus manos para que tú nos uses, Señor. Porque queremos ser como Jabes, sobresalientes, el más ilustre de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, no es con espadas, no es con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, nos llenes de tu poder, de tu fuerza, porque sabemos que este año es un tiempo de grandes cosas, es un tiempo de ensanchamiento, es un tiempo, Señor, en el que vamos a ver tu gloria y tu poder manifestado en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Gracias, Padre. A ti te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos.